Buen día, ¿cómo les va? Miércoles 7 de mayo. Teóricamente hoy empieza el cónclave. Hoy se votaría ficha limpia. Sobre el conclave, es decir, bajo llaves, no voy a opinar porque yo no soy católico. Eh, si existe una cosa como algo parecido al Espíritu Santo, ojalá hoy sobrevuele de alguna manera, entre hoy y los próximos días, la Capilla Sixtina. Siempre la política desde antes de Maquiavelo, si no pregunten al Papa Alejandro Borgia, la política sobrevoló las elecciones del Vaticano, pero bueno, nunca de manera tan grotesca como ahora. Por eso no me voy a meter demasiado. Hoy se vota ficha limpia, al cual yo en más de una oportunidad califiqué como un instrumento interesante, eh, pero al menos inconstitucional hasta que no tengamos convicción de causas sin apelación posible. Es decir, hay una discusión que la cual la voy a comentar brevemente. La Corte no es una tercera instancia, de eso estoy de acuerdo con muchos colegas que me discuten desde la academia o desde las redes con igual claridad y calidad conceptual mi posición respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas cosas. El derecho a elegir y a ser elegido es un derecho de carácter constitucional y un derecho de categoría convencional. Desde el año 94, pues se incorporó el 75, inciso 22, una serie de compromisos internacionales, cuales la Argentina ya había firmado, y empezaron a dar rango constitucional a esos compromisos. Entonces, una interpretación absolutamente pacífica es que el derecho a votar y a ser votado está un rango por encima a otros derechos y a otras obligaciones. Básicamente a otros derechos. A las obligaciones fue un error mío. La señora Kirchner, porque esta es una ley, vamos a ser sinceros, que tiene nombre y apellido, esta ley aparece porque el Poder Judicial no funciona. Voy a ser muy breve en esto. Si el Judicial funcionara, no le digo muy ágil, fuera procesalmente ágil, dándole al Estado su capacidad de resolver rápidamente sus cuestiones, serenar a la vindita pública, que es lógica, es decir, el deseo que tiene la sociedad de que la sociedad percibe a una persona culpable de un delito, bueno, al menos que la justicia técnica, porque eso es el sistema de justicia argentino, técnico, no popular, menos mal, ya que tienen el monopolio de decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de un ciudadano frente a la comisión de un delito, por favor háganlo rápido. Este es el primer análisis que yo hago. El segundo análisis que yo hago es que si una persona es sospechosa de haber cometido uno o varios incidentes contrarios a la ley penal, la sociedad también debería tener su parte y participar en el repudio. Y el repudio no es salir de una marcha, el repudio es no votarlos. Pero esta sociedad votó a Menem cuando ya tenía 6 procesos penales. Le votó la reelección cuando tenía 6 procesos penales. Y Menem murió siendo senador sin haber sido declarado ni inocente ni culpable. Ahora, volviendo al concepto inicial, la Corte no es una tercera instancia, pero cuando yo recurro a la Corte en un proceso penal y digo, hay elementos de la acusación, hay elementos del procedimiento, hay funcionalidad dentro del procedimiento que vulnera mis derechos constitucionales, la Corte se tiene que expedir. Porque esto nadie me lo va a discutir. La Corte es la última ratio, la última instancia de análisis sobre el procedimiento constitucional y sus derechos.
Yo en la vida voté al peronismo, ni a ninguno de sus subproductos. No se confundan. Lo mío es un análisis de puro derecho. Puede gustar, puede no gustar, pero el derecho no te debe gustar, no te debe gustar, debe cumplir con las expectativas que el legislador o el constituyente tuvieron al momento de eh, plantear esto y ponerlo como un instituto de la ley, ya sea un artículo de la Constitución o varios, ya sea uno o varios artículos del Código Penal. Ese es el principio de la democracia que tiene las leyes en la Argentina. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Se instaló desde hace unos días, bastantes días, un ataque al periodismo. Y el ataque al periodismo se agarra a una encuesta de Surban Córdoba, un muy buen analista, que hace una encuesta días después de ese pase de comedia que fue la entrevista que Jonathan Viale le hace al señor presidente de la Nación, con la irrupción de Caputo, bueno, está bien, eso no se lo pregunto, es decir, una entrevista editada y encima mal hecha. A partir de ese momento, la empresa Surban Córdoba le pareció interesante preguntar a la sociedad cómo reaccionaba. Yo les voy a poner al pie de este video, le voy a poner el link donde está la encuesta y van a ver las caras que están en la encuesta. A la empresa no le pareció apropiado ponerle nombre y apellido, entonces habló de la profesión en general. Pero obviamente ese 81% era como respuesta de la sociedad a la actitud publicitada y vista por todos del señor Jonathan Viale respecto a un reportaje que es patético. Y luego que nos enteramos de que Jonathan Viale y su familia, inclusive sus hijos, son habitués de la Quinta Presidencial. Y ahora resulta que hay un montón de periodistas, la señora Calabró y otros, no tengo por qué nombrarlos, que son habitués, todos los que hablan bien del gobierno, son habitués a las galas de ópera en el microcine de la Quinta Presidencial los días domingos. Yo el día domingo pasado hice un video sobre el odio, que tuvo una regular aceptación. Pero como yo no produzco esto para que tener una gran aceptación, sino simplemente para decir lo que pienso, me llamó poderosamente la atención que el lunes, en la editorial de Pañi, cosa que me entero por un colega de Buenos Aires que me dice, buscá en YouTube las editoriales de Carlos Pañi, la editorial de Carlos Pañi el lunes en Odisea Argentina, porque dice exactamente lo mismo que dijiste vos. Y no es que Pañi me haya imitado, no, es que es muy sencillo, no se puede gobernar con el odio. Escuché el razonamiento de Carlos Pañi, mucho más florido que el mío, por cierto. Él es historiador, etcétera, etcétera. Aparte es un profesional del micrófono, cosa que yo no soy. Pero básicamente dijimos lo mismo. No se puede gobernar con el odio. No se puede elegir a quién odiar por su profesión, dice Pañi. Porque si lo hacemos por su profesión, después lo podemos hacer por su raza, lo podemos hacer por su religión. Y esto es muy peligroso. Extremadamente peligroso. Y sobre todo porque el odio del presidente y sus alteres y otros periodistas se agarran a la crítica a la sociedad a partir de un dato falso, de una falacia. Surban Córdoba no hablaba del periodismo como profesión, estaba hablando evidentemente de Jonathan Viale. Y cuando vean en la encuesta que yo les voy a poner al pie de este video, se van a dar cuenta que lo que digo es cierto. Muy bien. Pero estamos en esta circunstancia que ya empezó a molestar a mucha gente, no solo a Carlos Pañi, no, a Ernesto Tenenbaum, que tuvo una editorial muy irónica, muy bien armada. Yo no tengo nada que ver ideológicamente con Tenenbaum, pero hay que reconocerle que dijo bien. Pero esto
rebotó en los medios, el tuiteo de odio permanente del presidente y sus amigos pegó en montones de medios internacionales, lo que el presidente no logra comprender, y lamento mucho tener que ser uno de los millones de tipos que se lo dicen, que él no es un tuitero, él no es Banzas, gracias a Dios. Él es el presidente de los argentinos, de todos, absolutamente de todos. A partir del 10 de diciembre nos representa a todos. Y todos vamos a salir a defenderlo si algún loquito pretende desplazarlo de su gobierno. Eso no hay que para menor duda. Pero ese compromiso republicano, constitucional, ciudadano que yo asumo, me permite tener derecho a criticar algunas cosas. Porque después de todo es un empleado mío y tuyo. Él, su hermana, Caputo, todos son empleados nuestros. La misma lógica que lo llevó a Balcarce 50 es lo que a mí me hace decirle, baja un cambio, macho, porque sos el presidente, sos un empleado público. La diferencia con otros empleados públicos que el concurso de idoneidad no lo hiciste frente a un tribunal, sino lo hiciste en las urnas y sacaste el 36% y luego un porcentaje importante de la ciudadanía que no quería tener al peronismo nuevamente en el poder, lo votaron a él. Otros votamos en blanco, anulamos el voto, como yo, no fui a votar la última vez que tenía obligación legal de hacerlo. Es decir, mi último voto me lo arruinó la elección del 23. Muy bien, seguiré votando porque soy de la generación que dio algunas cosas para poder votar. Pero hay una sensación internacional de que no se entiende lo que quiere decir este pibe. Por los tuiteros del presidente y el presidente. No hay una sensación de entender de qué quieren hablar. No solo Pañi, Tenenbaum y muchos otros, sino básicamente los periodistas internacionales, es decir, las agencias internacionales de noticias que alertan sobre el peligro, sobre el ejercicio de la libertad de prensa, que es muy sensible, porque cuando se empieza a vulnerar la libertad de prensa es que ya se están vulnerando otros derechos. Por ejemplo, esta situación que todavía no se confirmó, gracias a Dios, pero está en todos los portales, inclusive declaraciones del señor ministro de Economía, que operaciones hasta $100.000, no, tenés que explicar de dónde lo sacaste. Entonces, yo tengo 8 hijos, de los cuales los 8 son mayores de edad. Y me dedico al tráfico de armas, ponele. Entonces, con Anita, ya somos 10. Entonces vamos 10 con $100.000 porque vamos a comprar una vivienda, un departamento, es decir, 10 compramos un edificio. Y nadie nos va a preguntar a la familia Banzas y a su nueva componente, a Anita, de dónde sacamos el dinero y sobre eso tampoco vamos a tributar. No va a ser el caso, pero me imagino que la gente, de los muchachos que viven en Rosario deben estar muy contentos. Es decir, hay toda una movida para luchar contra el narcotráfico en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en un montón de lugares, acá. Y de la noche a la mañana, por una necesidad de carácter puntual, los dólares que tengo no me alcanzan para llegar a octubre. Bueno, saquen lo que les queda en el colchón y no voy a hacer preguntas. Compren, gasten, usen. Vayan al kiosco y compren, como dijo Caputo, suponiendo que la gente ahorra en billetes de $1. Esto es una muy mala señal hacia afuera. A los que les gusta, a los que se preocupan por las señales hacia afuera. Es una tragedia hacia adentro. Ayer salió un comentario del bloque del PRO de diputados que habían sacado
un dictamen para bajar la edad de imputabilidad. Esta es una discusión que se viene dando desde la década del 90, con la ley penal juvenil. Yo les recomiendo a los colegas que me escuchan que lo lean a Rafael Sajón, que es un argentino, jurista, que fue el redactor del Pacto Internacional de los Derechos del Niño. Cuando habla del capítulo, el capítulo penal. Y la pregunta que nos hacemos, ¿las cárceles comunes están preparadas para recibir al grupo etario que recibe? Es decir, las cárceles, como dice la Constitución, son seguras y limpias, tendientes a la recuperación del encausado, del procesado, del condenado. No, sabemos que no. Si no, vayan, busquen Sierra Chica en Twitter. Por ahí la nueva cárcel de Seiza, Marcos Paz, está más o menos más cerca del cumplimiento de la demanda constitucional, pero no son todas las cárceles así. Bien, ¿qué tratamiento penitenciario le vamos a dar a un menor de 14 años que infringe la ley penal? ¿Lo vamos a poner en las cárceles comunes? Vamos a ponerlo en vestido de señorita, entonces. Tiene que haber instituciones, tiene que haber una infraestructura carcelaria diferente, tiene que haber un objetivo diferente. Y el objetivo es recuperar. Aunque parezca muy tonto lo que yo estoy diciendo, pero el objetivo es recuperar a ese menor en conflicto con la ley penal. Y yo no soy zafaroniano, simplemente soy un tipo que defiende los principios de la Constitución Nacional y los pactos que hicimos propios en el 75, inciso 22. Que sí, dos miradas sobre la misma circunstancia que tocan el Código Penal. La baja de imputabilidad, pregunto, ¿se ha invertido en eso? Hay instituciones, vamos a cerrar el Ministerio de Justicia un acuerdo con congregaciones, con ONG, con organizaciones, con el Colegio de Psicólogos, con apoyo psiquiátrico si es necesario, nutrición, deporte, para recuperar, hacerles terminar el primario, el secundario, darles posibilidades que dure la pena, que siempre va a ser la mitad de la pena que le corresponde al mayor. No es el momento de decir, bueno, esto no es un error de la sociedad, pero la sociedad se va a ocupar de esto. Se tiene que ocupar de esto. O vamos a renunciar a eso. Y no hago ningún análisis de carácter religioso, simplemente un análisis de carácter moral. Pero esto es personal, cada uno que piense lo que quiera. Y yo fui víctima de dos asaltos en Buenos Aires, uno en Olivos y el otro en Benavides, en Partido de Tigre, donde los que me asaltaban eran dos menores. En un caso dos, en otro caso eran tres. Los desarmé. Mido casi 1,80 m y peso 100 kilos. Y soy un tipo, hace 20 años atrás era mucho más joven y era mucho más ágil. Salieron corriendo. Era para regalarles un pancho y una coca. Les temblaba el tramontina en las manos. Digo, está bien, hay homicidas en ese nivel etario. Pero digo, vamos a renunciar como sociedad a tratar de recuperar a nuestros miembros, aunque sean los miembros más desechables para muchos. Creo que no. Pero si abandonamos a los jubilados a su suerte, no a mí, a los jubilados de 335.000 pesos, 340.000, a su suerte, ¿cómo no vamos a abandonar a los chicos? Vamos a ser coherentes. Hay que tener entre 25 y 35 años para estar en la moda, ¿no? Si no, estamos para el horror. Estamos mal.
Viene una delegación china a hablar con nuestros gobernadores para extender en los negocios. En Salta, en Jujuy ya hay negocios con empresas chinas desde hace mucho tiempo, de la época de Macri, nos va muy bien. Es decir, acá no solo se ha generado muchos puestos de trabajo que salieron de la administración pública, porque la empresa de energía Caucharí 1, 2, 3, 4, el tren eléctrico, etcétera, etcétera, ha generado mucho puesto de trabajo técnico, es decir, o administrativo, o también pasarle un cepillo a los paneles, es decir, se ha dado trabajo, mucho trabajo, intenso consumo de mano de obra, y han salido la mayoría del Estado. Es decir, acá no hay déficit porque el Estado lo único que ha hecho es darle oportunidades a las empresas, gracias, entre otras cosas, a las políticas nacionales de Macri y un dólar competitivo, ha dado posibilidades que acá aparezca Canava, que aparezca Caucharí, que aparezca el tren solar, es decir, un desarrollo turístico que ahora es para nosotros, porque ya turistas extranjeros no vienen, pero eso es otra historia. Vienen empresas chinas, una delegación del gobierno chino, para hablar con los cordobeses, con los santafesinos, es decir, con los dos gobernadores, porque necesitan comprar una serie de productos derivados del maíz y del trigo que puede llegar a ser muy útil y muy bueno para nosotros. Pero no van a hablar con el gobierno, van a hablar directamente con los gobernadores, porque los recursos naturales son de los gobernadores y de los gobiernos provinciales, que son los que lo administran, los recursos son provinciales. Y al gobierno le van a mandar un mensaje muy claro. El mensaje es, flaco, tenés que elegir. O negociás con nosotros, por eso tenés 15.000 millones de yuan, o negociás con Donald Trump y le regalás el puerto de Ushuaia para traer el conflicto bélico global al sur de la República Argentina. Yo no quiero la base china. Yo editorialicé sobre la base china. Yo me peleé con un montón de gente por la base china. Pero tampoco quiero una base compartida con con el Comando Sur. Si estamos preocupados por la Antártida, bueno muchachos, reforcemos Marambio. Los ingleses van a convertir las Islas Malvinas en una gran base. Ya lo es. Y han negociado con Chile una base en Punta Arenas. Entonces, siendo Inglaterra, Gran Bretaña, miembro de la OTAN, de una OTAN ampliada, no es necesario que la Argentina le dé una base en Ushuaia a los Estados Unidos y trasladar el conflicto a la Argentina, que es parte de un llamado telefónico que debe haber hecho el secretario del Tesoro de los Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional para decir, tienen unos mangos estos muchachos, nos van a cobrar a nosotros como le cobran a Zelensky. Esto es para un programa especial, pero se los voy a decir fácilmente. Estados Unidos, para desarmar cada misil que no tiene ya uso, porque los misiles hay que reemplazarlos, se desarman, se reciclan, no se venden. Por eso las guerras siempre son una manera de sacarse de encima armamento. Le costaba mucho dinero a Estados Unidos deshacerse de su armamento convencional. Por ejemplo, los tanques, los Abrams que están en Ucrania, son tanques de primera o segunda generación, son los tanques del 60, son los tanques anteriores a la guerra de Irak. O los mismos tanques que se usaron en la década del 90 en la guerra de Irak, son tanques de 30 años, como menos, como mínimo. Pasa lo mismo con el Bradley. El Bradley es un todoterreno con orugas, con un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras, muy útil, muy bueno, una gran arma, pero es una arma que tiene 50 años. Ese es el armamento, más las bombas, ese es el armamento que Estados Unidos le dio a Ucrania, solucionando un problema para sacárselos de encima, ¿no es cierto? Por lo cual hoy le saca el 50% de sus tierras raras. ¿Qué le vamos a dar nosotros?
Yo no por mí, quiero saber por mis nietos. Muy bien. Por lo tanto, lo de la base me parece una sobreactuación. Y los chinos le van a decir, mira, flaco, decidite, de qué lado jugás? ¿Vas a ser un gobernador pragmático, es decir, un presidente pragmático que negocie con todos? ¿O vas a hincarte frente al poder de Washington DC? Decidilo vos, flaco. Muy bien. Entonces, para redondear y no hacer muy extenso esto, tres cosas a mí me generan una enorme preocupación. Primero, este ataque construido contra el periodismo se origina en una encuesta donde la sociedad, con toda razón del mundo, dice yo no puedo confiar en esto, mirándolo a Jonathan Viale. Meses después lo agarra el gobierno, una encuesta vieja, para repetir. Entonces yo le diría a Jonathan Viale, no vayas más a la quinta presidencial, vos no podés criticar a un amigo. Eso lo entiendo. Pero no vayas más. Yo le diría a Novarecio, ahora no sobreactúes entrevistando a un panadero que quería hablar del precio de harina y vos le preguntaste directamente a quién había votado. En Avellaneda, flaco, votó al peronismo. Y a partir de ese momento le quitaste el poder de razonar. No tenés derecho a hablar porque pensás distinto. Es decir, tenés miedo que te echen, andate con un poco de dignidad, flaco. Al menos Ángel Echecopar, salió con los tapones de punta. Está bien, somos de otra generación y tenemos otro componente como generación. A lo mejor no sé qué hacía Luis en los años feos. Era seguramente un chico. A partir de una conducta inmoral de Viale, en el ejercicio de su profesión, se hace una encuesta, la sociedad con lógica dice yo no puedo confiar en el periodismo político, y el presidente 2 meses después toma esta misma encuesta, que habla de su amigo, el que lo visita los sábados y los domingos con su familia, para canalizar su odio, no odiamos suficiente, tuitea. ¿Se dan cuenta? El domingo votamos acá, en Chaco y en un par de lugares más. El viernes me voy a dedicar a eso. Ayer me llegó una encuesta donde hay la sensación de que el gobierno libertario está gobernando bien, lo tiene el 36% de la sociedad. Y el 40% de la sociedad tiene perspectivas buenas hacia adelante. Es decir, hay un 60% de la sociedad que no tiene perspectivas buenas hacia adelante. Y en el caso de la calificación del gobierno, volvió a su voto básico. Ayer, en una medida vergonzosa de campaña, Patricia Bullrich reconoció que hace años quería hacer los cuernos al PRO, entonces se desafilió del PRO afiliándose a la Libertad Avanza. Una medida marketinera realmente patética. Yo nunca me imaginé que me iba a reír de Patricia, pero ayer me reía de Patricia. Es decir, vos podés perder muchas cosas en la vida. Muchas cosas pierde el hombre que luego vuelve a encontrar. Ahora, si la vergüenza la pierde, jamás la vuelve a hallar, decía nuestra Biblia gaucha, que es el Martín Fierro. Yo no entiendo la necesidad de, de rendir 50 años de militancia política en brazos de esto. Sinceramente no lo entiendo. Y para terminar, para no ser injusto, yo voy a contarles una historia, porque es muy cortita, porque alguien hizo un comentario en Twitter por privado un poco desagradable. Yo llegué acá en el año 2019, sí, me radiqué acá en el año 2019. Yo fiscalicé las PASO en el correo en 2019 y
La semana siguiente, después de firmar las actas el lunes a la madrugada, no estuve en el recuento final porque me vine acá. Yo ya había hecho la mudanza, ya había mudado muebles, libros, etcétera, etcétera. Hago la mudanza, mis cuadros, ¿sí? Los que están en el living, que son un montón. Cuando yo le aviso a un par de amigos míos que están acá, uno que había fallecido, uno que ha fallecido por el COVID, Miguel Ángel Giubergia, le digo, flaco, por así lo llamamos, me voy a vivir a Jujuy, me estoy radicando en Jujuy. Y me dice, bárbaro, vamos a comer, esto, que aquello. Y ya mismo te integras al gobierno. Entonces hay cosas que por teléfono no se pueden decir. Entonces vine, me instalé, qué sé yo, empecé a conocer el barrio, salí a correr. Qué sé yo. Yo estoy a 1 hora caminando del centro de San Salvador de Jujuy. Lo llamé a Miguel Ángel, le dije, ¿nos juntamos a tomar un café? Me dice, sí, bueno. Y le dije, yo no puedo, primero, hace 42, me estoy jubilando después de 42 años, uno, dos. Eh, no voy a trabajar en el gobierno de mi partido en la provincia de Jujuy. Si tienen alguna duda me pueden preguntar desde el punto de vista técnico, pero yo una relación funcional con el gobierno de Jujuy no quiero tener. No por el demérito del gobierno de Jujuy, que fueron dos gobiernos muy buenos, es así, tanto es así que la gente votó a otro radical para continuar la obra de Gerardo Morales, a los cuales toda la gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires insulta, porque Gerardo tenía algunas apreciaciones muy radicales respecto a Mauricio Macri, tanto no se equivocó. Viendo el proceso posterior, no se equivocó. Yo le tengo un gran respeto a Mauricio Macri y sigo pensando que su gobierno fue muy bueno. Pero yo no estoy buscando trabajo. Le contesto a un tuitero que me escucha. Yo no estoy buscando trabajo. Suena muy soberbio decir no lo necesito, pero no lo necesito. Pero independientemente de eso, esto de prejuzgar me enferma. Cuando yo tengo una opinión en una red social me contesta los radicales, yo no represento la opinión de mi partido. Debo ser el único radical que todavía, ya no estoy afiliado, pero soy el único radical que tuvo que enfrentarse a una convención por un pedido de expulsión del partido. Y el partido de la provincia de Buenos Aires no se animó ni a tratar el tema, porque era un disparate. Pero había que darle posibilidad a ese legislador que supuso que yo estaba teniendo conductas partidarias. Nos vemos el viernes, los quiero mucho a todos, sean buenos, pórtense bien y razonemos entre todos si lo que estoy diciendo es muy loco o simplemente estoy poniendo arriba de la mesa 70 años de vida y 50 y pico de años de militancia política. Los quiero a todos, sean buenos.